Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Yuya Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Para Piedad, la maternidad era una ilusión de ensueño. Sin embargo, después de haber nacido Esperanza, su primera hija, la burbuja reventó al descubrir que su bebé tenía parálisis cerebral. Bueno, yo me casé en 1980. Duramos 3 años para cuando nació nuestra primera hija. Vivíamos en la sierra. Nos venimos para que me atendieran aquí en Chihuahua. Y veníamos cada determinado tiempo a que me viera un ginecólogo. Total, que ya cuando se llega el tiempo de que iban a ser mi hija, pues nos venimos para acá. El doctor me dijo, antes del 15 me vas a llegar con dolores. Y se llegó el 15 y no. Y ya se nos hacía mucho, no, pues no. Entonces el 21 de marzo dijimos, no, pues vamos con el doctor. Ya se pasaron muchos días y vamos. Y ya el doctor dijo, no, ya se te pasó el parto. Y me metió a la clínica. Y él usó un procedimiento que nosotros ignorábamos. Pues era nuestra primera hija, nuestro primer bebé. Ignorábamos que no era muy conveniente. Después doctores nos dijeron que no debimos de haber permitido, que fue la inducción del parto. Me metieron a la clínica, me pusieron un suero, no sé cómo se llama la sustancia que ponen para inducir el parto. Inmediatamente yo empecé a sentir que mi bebé se movía mucho y los dolores, pero yo no tuve dilatación. El doctor se fue, el ginecólogo, solo me revisaban enfermeros. Él regresa algunas horas después y me llevan ya al lugar donde iba a ser el parto, pero las cosas se complican. Entonces el doctor sale y le dice a mi esposo y a mi hermana que hay un problema, que va a ser una cesárea por emergencia, porque ya el corazón de mi bebé estaba fallando. Se hizo la cesárea, se la llevaron. Yo recuerdo que en la noche me la trajeron y notamos algo raro, mi esposo y yo. Le temblaba mucho su barbillita. Y algo que nosotros siempre hacíamos en la familia, les revisábamos este dedo porque mi papá tenía muy chata esta uña. Y a mi hija le quisimos revisar y fue imposible sacarle el dedito. Tenía sus manitas así exageradamente duras. Se nos hizo raro, pero nunca nos imaginamos lo que estaba pasando, lo que ya había pasado en su cerebro. La trajeron, la vimos, la acariciamos, la tuvimos en nuestros brazos, pero no sabíamos que hasta ese momento ella no había llorado. Al siguiente día intentamos darle pecho, no se pudo. Esa noche, la segunda noche, yo escuché el grito de un bebé. No era llanto, era un grito. Yo decía, ay, qué raro grita ese bebé, ¿qué tendrá? ¿Y no sentía como que era su bebé o...? No, porque era tanta mi alegría o no sé, Dios me protegió, no sé, pero no sabía yo que era mi bebé, era ella. Como al siguiente día yo noté a mi esposo raro, triste, me evadía, hasta que me dijo, el pediatra quiere hablar contigo. Y ya vino él, me dijo, pues que estaban esperando, que había sufrido alguna lesión cerebral por la falta del oxígeno, pero que por lo general se inflamaban las neuronas, tomaban su tamaño normal y el bebé reaccionaba, que ese día me iban a llevar a verla y ahí fue donde fue terrible, ahí empezó la pesadilla. Le tenían una sondita por la boca para alimentarla porque no succionaba. Un bebé sin llorar y sin succionar. Es su lenguaje, es de la manera que se comunican. Y ya fue el neurólogo, le dieron un medicamento, no reaccionó, bajaba de peso cada día. Habló el neurólogo con nosotros. ¿Y qué diagnóstico le dio? Dijo, la bebé duró 20 minutos sin oxígeno en su cerebro. Las neuronas se inflaman con 4 minutos. Ella duró 20. No podemos decir cuánto fue el daño cerebral. Como puede estar acostada toda la vida en una cama, puede ser que reaccione en unos meses. Esto se va a ir viendo con el paso del tiempo. En unos días se las van a entregar.
Yo decía, no, es que algo tiene que haber para que me la entreguen bien. Y aparte, pues me la iban a dar y me iba a ir a la sierra. Yo soy maestra, yo trabajaba allá. En aquel tiempo había carretera de terracería. O sea, no había luz, no había agua, no había nada en la sierra. Y yo trabajaba en un ranchito. Y mi esposo también allá trabajaba. Y sí, pues se llegó el día. Nos dan a nuestra adorada niña, nuestra bebita, sin llorar y sin succionar y dormida por medicamento anticonvulsivo. Me decía, aquí están las indicaciones, le va a dar de comer cada 3 horas. ¿Cómo, doctor? No sé, señora. Y le va a dar el medicamento. ¿Cómo, doctor? No sé, señora. Así parecía que me daba un golpe y que me rompía el corazón. Y pues ni modo, pues era nuestra hija. Agarramos nuestra bebé y nos fuimos a la sierra. Compramos muchos biberones y yo recuerdo que se me hizo callo aquí, porque la agarraba y de estar aplastándole así. La despertaba, la movía y lograba, sí se lo pasaba, porque pues le caía en la boquita y sí se lo pasaba. Pero ella tenía un problema también, que sentía la sensación de que se le iba por otro lado y lo vomitaba. Así vivimos 6 meses y pues estaba adelgazando. Y sí, pues ¿cuántas horas se hacían de ahí a donde había un médico especialista que pudiera pesar a la bebé, que pudiera decirles, darles una orientación, ¿no? Pues no eran muchas horas, sí había médicos ahí, pero realmente pues no era mucho lo que podían hacer por nosotros. Estamos hablando de hace 37 años. Cuando ella tenía medio año, no sé quién nos dijo que la lleváramos a Estados Unidos. Tampoco sé de dónde agarramos dinero y nos fuimos a Juárez. De Juárez quisimos pasar, no nos dejaron. ¿Cómo le hicieron? Ya estando en Juárez. En Juárez, ahí vivía una ex compañera mía de la normal y ahí nos hospedamos con ella y no pudimos pasar y nos recomendaron a un cirujano pediatra y fuimos. Lo recuerdo tan bien al doctor, muy joven. Dijo, miren, aquí hay 2 opciones. Me dijo, mira, o le vas a poner sonda por la nariz siempre tú, o le pongo yo una fija en el estómago que se llama gastrostomía. Eso, no hay de otra, así rapidito. Dijo, vayan con familia, vayan con quien quieran. Mañana aquí los espero. Salimos y ahí en el carro platicamos. Bueno, pues ¿a quién le vamos a preguntar? Vamos a decirle que le ponga la del estómago y nos regresamos. Y es una de las cosas que yo recomiendo, que hay muchas cosas modernas para esos casos, porque siguen haciendo niños así. Que no dude la gente en hacer esas cosas. Cuando se habla de sondas y esas cosas, la gente tiene miedo. Pero si nosotros en aquel tiempo fuimos valientes y decidimos por esa sonda, nos funcionó, porque mi hija vivió una vida, digamos, de calidad. No voy a decir que no fueron años de sufrimiento, porque por esa sonda yo me hice casi cirujano. Pues sí, porque son muchos cuidados, ¿no? O sea, de tener súper limpio, porque cualquier infección puede entrar por ahí. Bueno, lo raro es que no es así. Bueno, se la puso el doctor. Esa noche le cambió la vida y empezó a agarrar peso. Por ahí le dábamos ya la medicina. Pero el problema era que había que estársela cambiando o si se le salía. ¿Y se habían llevado extras por cualquier cosa? Sí, pero nos daba como temor que alguien se la pusiera ahí. Entonces nos llegamos a ir desde allá de la sierra hasta Torreón. En Torreón conseguimos un cirujano muy bueno que se la ponía. Yo deteniéndole así el agujerito. Como que no teníamos mucha confianza en que allí en Huachochi alguien se lo hiciera y nos íbamos hasta Torreón porque allá conocimos un cirujano que se lo hacía muy bien. ¿Cuántas horas eran de...? Pues eran todo un día. Fueron pasando los años que se llegó el día en que mi esposo se la empezó a cambiar. Y un doctor de allí, de Huachochi. Pues sí, es que eran demasiadas horas. Hay otra cosa que también se tuvo que empezar a hacer, que aunque duela hay que hacer. Ella estuvo espástica, o sea, siempre dura. Todo. Si eran los bracitos estaban duros, las manitas, las piernas. Había que hacerle rehabilitación, ejercicios. Que aunque le duela, hay que estirarle. Esa es una parte que tiene que ser uno valiente como mamá. Y ya después fuimos a una clínica y me enseñaban una serie de ejercicios que le llamaban programa de casa, que me los enseñaban a mí y yo se los hacía en casa. Y era bien frustrante porque cuando yo venía, me decía la doctora, ¿y cómo vamos? Igual, doctora, porque pues yo no veía mejoría, porque allá en lo profundo de mi corazón yo decía,
va a mejorar, va a lograr sentarse, va a lograr sostener su cabecita. Ay, qué bueno, me dice yo, sí, porque dice que qué bueno, pues si no mejora. Dice, es que es de lo que se trata, que siga igual. Lo único que queremos es que no se empiece a deformar. Que siempre está la esperanza de algo más. Un ejercicio que siempre recordar, ponerle en su manita algo rico, algo dulcecito, porque ella siempre tendía a estar así. A ver si lográbamos que saboreando algo hiciera ella por tenerse su manita aquí. Jamás logré. Nunca. Se llegó el día en que esos ejercicios, esas terapias que se le daban, me dijo la doctora Llano, en lugar de servirle se le está lastimando. Al principio la tuve en un portabebé chiquito, después ya en uno grande, conseguí un portabebé muy grande que la tuve hasta, pues yo creo que tenía ya años. Después le mandamos a hacer, unos amigos que vivían en El Paso, le mandaron a hacer una silla muy especial. Duró mucho sentadita ahí. Duró ahí hasta que tenía 15 años. Ya no ocupó en la silla porque como comía muy bien, ella estaba no gorda, pero rellenita. Sí, yo veo todos los cuidados que eso representa y todo lo que conlleva ser mujer, como la menstruación. Sí, ella arreglaba. Cuando nos venimos a vivir aquí a Chihuahua, empezó a tener muchos problemas de convulsiones. Se le tuvo que dar muchos medicamentos anticonvulsivos y eso le provocó que fuera muy irregular. Y aquí ya empezó con problemas de pulmones, de varios órganos. De repente no podía orinar y ya con problemas muy serios de la sonda, de la gastrostomía. En una ocasión ella empezó a tener acumulación de flemas por el problema de los pulmones, entonces ya hubo que comprar un aspirador de flemas, que también la gente se desesperaba porque yo tenía que meterle una sondita para aspirarle las flemas y pues yo sí se la metí alguito para provocarle tos y extraerle las flemas, pero era cuestión de segundos y ya ella descansaba y respiraba. Pero la gente decía, ay, es que no le hagas eso. Pero yo sabía que eran unos segundos y ya duraba ella mucho respirando a gusto. Y en una ocasión cuando tosía yo notaba que le dolía. ¿Qué es? ¿Qué le duele? O sea, siempre tratando de adivinar. Y le dio el ataque de tos y en lo que la aspiraba le bota de acá la sonda. Era una sonda que tiene doble capa. Se pone la sonda y por una capa se llena un globo. Entonces se llena el globo y es lo que le hace que se detenga la sonda. Entonces a ella se le había atorado el globo. Y ya tenía días que le dolía y yo no sabía que tenía el globo atorado. No días, horas. Pero el globo atorado le hizo una perforación más o menos de este tamaño. Entonces cuando salta el globo por el ataque de flemas, yo le veo la perforación, ya no se le cerró, yo le veo esa perforación y saliéndosele todo del estómago. Y yo estaba nada más con mi hijo, todo se le estaba saliendo del estómago. ¿Y qué hizo, señor? Pues por lo pronto hasta como que perdí el conocimiento. Digo, y debe ser muy impactante. Me arrodillé y le dije, Dios mío, ¿esto es más grande que yo? ¿Qué hago? Porque ya nos habían dicho que ella no podía entrar a quirófano, no se podía anestesiar toda porque se tenía que intubar y al intubarse lo más probable era que ya no volviera a respirar y eso era muy doloroso para nosotros. Yo sabía que eso no lo podía yo hacer, menos que no estaba mi esposo, era una decisión que yo no podía tomar. Entonces dije, ¿qué hago? Yo no la puedo llevar al hospital, tengo que hablar de Dios porque Él me había conducido a un lugar que hay aquí que se llama Sanar, donde hay muchos materiales de curación para todo este tipo de cosas, que yo no lo busqué, yo fui a dar ahí para preguntar por sondas, pero ahí hay todo lo que se necesite para personas que tienen este tipo de cuestiones especiales. Y me había encontrado unos materiales como el FOMI, haz de cuenta, son así hojas, pero son de curación. Yo buscaba sondas y entré ahí porque vi una casa acondicionada, dije, es un consultorio y aquí han de saber dónde está el lugar donde venden las sondas. Y ya me dijeron que para qué las quería y que ahí tenían todo y que daban asesorías. Dije, todo esto a mí me sirve, llevé unas cosas. Entonces cuando me pasa eso, que me arrodillo y me inclino y digo, los materiales. ¿Le puso tela o algo para que dejara de salir o qué? Un trapo, una toallita. Y le hablé a mi hijo. Y le dije, mi hijo, mi amor, lo siento mucho, mi amor, pero si Dios permite esto es porque Dios nos va a hacer fuertes para algo. Le puse la toalla y que él se quedara. Sí, que le tuviera. Y yo empecé a recortar todo.
Y luego ya saqué las sondas, de cuenta se pone la sonda, por acá se inyecta agua, se va llenando el globo. Ya me ayudó un poquito mi hijo, le dije, ya mi hijo, ya vete, porque yo le veía que temblaba, mi chiquito, o sea, me dolían los dos. Y ya le limpié bien y pegué todo y le aplastaba con esto, jalaba la sonda y a la vez le pegaba. Y bueno, cosas que solo Dios puede dar. Una fuerza sobrenatural y una capacidad, una estrategias que ni siquiera tú entiendes. Y ya no recuerdo ya si la metí a bañar, porque yo todavía sí la agarraba, así como estoy, y ella era grande, pues le quedaba mi ropa. ¿Cuánto pesaba su hija ya? Como más de 50 kilos. La tomé en los brazos, la ponía en una especie como de lavabo que me puso mi esposo ahí, acondicionó y la bañaba. ¿Y nadie le ayudaba a cargarla, señora? Pues si había alguien, sí, pero a veces sentía que me estorbaban. Era así como algo sobrenatural. Así fue en mi vida. Yo tenía miedo ver que inyectar. Aprendí a inyectar. ¿Se hizo su enfermera? Sí, de repente en las convulsiones se mordía, es la parte interna. Entonces yo no me daba cuenta, de repente le alcanzaba a ver que traía una llaguita. Ni modo, con todo el dolor que implicaba hacerle eso, pero con bicarbonato le tallaba hasta que sangraba. Le hacía esas curaciones y para el siguiente día sane. O sea, le hacía cosas muy dolorosas, pero que eran necesarias porque sanaba rápido. Yo sabía que si yo no me aventaba a hacerle todo eso, aunque durara las horas ahí agachada y haciéndole, sus defensas se iban a bajar y se iba a estar enfermando, iba a estar hospitalizándola cada, no sé, muy seguido. De repente yo le hablaba ahí a la clínica universidad que vinieran a sacarle sangre para análisis. Salía súper bien. ¿Y cómo le preparaba su comida? ¿Hacía la comida para toda su familia y luego la licuaba? No, la de ella era parte. Le hacía, por ejemplo, pollo, verduras y ya se la licuaba. Y decía yo, ay no, yo cuando como puro caldo con verduras me quedo con hambre. Yo le voy a echar una tortilla. Y me decían, ay, es que la tienes gorda. Le digo, no está gorda, mija. Fue su bebé por más de 30 años. Sí, y aprendí muchas cosas, aprendí a amarla, sí, porque mi hija no sabemos si ella entendía, pero lo que sí sabemos es que si tú llegabas y le decías, hola hermosa, así bonito, o sea, lo emotivo, lo de las emociones y los sentimientos, ella lo sentía, volteaba y sonreía, eso sí lo sentía. Si tú hubieras llegado y yo le hubiera dicho, mira, ella es lluvia, no sé si lo hubiera entendido, pero si tú le hablabas con amor, así bonito, ella volteaba, lo experimentaba. El amor lo recibía. Una nieta de uno de mis hermanos era mayor que ella como 2 meses y esa nieta le dio por ver a mi hija como si fuera normal. De chiquitas convivieron porque yo me venía a veces para acá y la mamá de esa nieta de mi hermano era mi chofer, que andábamos juntas mucho y convivían. Agarraba dulces de una tienda, de la tienda de su abuela, de unos dubalines que había así. Y para ella y luego para Esperanza. Nos hallábamos a Esperanza toda llena porque le daba todo lo que hacía para ella y para Esperanza. Y ya que yo me vine a vivir aquí, iba a verla. Llegaba y timbraba, buenas tardes, vengo a ver a Esperanza. Se pasaba al cuarto de Esperanza y le pedía juguetes a Aida, que Aida pues ya no jugaba, pero los tenía guardados, las Barbies. Mira Esperanza, le vamos a poner este vestido a esta Barbie y que no sé qué. Pues ya Marisol se llama, se iba a casar. Pues le presentó el nombre. Hola Esperanza, mira, vengo a presentarte a Javier, es mi novio, me voy a casar, pero ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Estados Unidos, ya no nos vamos a ver tan seguido y no sé qué. Así, nunca la vio como una persona que no era normal. Algo tan bonito. Y el día que se casó Marisol, no hallábamos con quién dejar a Esperanza. Decía mi esposo, es que no le podemos fallar a Marisol. ¿Cómo le vamos a fallar a la amiga de mi hija? No podemos. Y una de las veces que fue a verla, que fue y jugó toda la tarde con ella porque le agarraba la manita a mi hija así toda chueca como araña. A ver, deténme esta Barbie. Pero bien, no la sueltes porque le voy a poner el vestido a esta otra. Estaba Esperanza toda. Cuando ya se fue, Esperanza soltó el llanto. O sea, cómo sentía el amor de Marisol, cómo sentía que Marisol la veía así, o sea, y muchos de mi familia llegaban y pasaban a saludarla, algunos la ignoraban, pero oía las botas de su papá y si no iba pronto a saludarla, gritaba. Qué bonita.
Sí, fue una experiencia muy bonita. Yo se la entregué a Dios cuando ya vi tanto sufrimiento y que ya no sonreía. Yo le dije a Dios, Señor, ya te la entrego. Te he pedido tanto que la sanes. Si no la sanas, porque tú puedes. Pero pues no has querido. Pues llévatela a la hora que quieras. Yo no la retengo. Y alguien me dice, le estás entregando a Esperanza. Pero si Dios te pide a César. Y yo, caray. Sí, es cierto, les digo. Me has puesto a reflexionar. Si Dios me pide a César, se lo doy también. Y le doy todo. Le doy a César también. Y el resto de mis días que me dé después de que se llevara a César serán pocos para agradecerle que me haya dado un hijo como César. Porque a César me lo dio ya operado. Que Dios sabía que yo necesitaba un niño que me ayudara con esperanza. Y precisamente a ese punto iba mi pregunta, ¿no? Después de todas las complicaciones que le tocó vivir con Esperanza, ¿cómo decide tener más hijos? Yo no lo viví, pero todo lo que me narra para mí es muy duro, ¿no? O sea, y tal vez yo soy alguien que se cuestiona mucho y tal vez yo me hubiera preguntado N cantidad de cosas. ¿Qué pasa en tal escenario? Pero bueno, la mayoría de la gente no es como yo que se cuestiona a sí misma muchas cosas. Por eso me da curiosidad. Sí. Mi esposo y yo ya no queríamos hijos porque fue muy doloroso. Lo que te platico es una mínima parte de todo lo que vivimos, pero fue el pediatra el que nos dijo, la niña no nació mal por ustedes, tengan más hijos, van a nacer bien y a ella le va a servir. Pero no fue así, a la niña no le sirvió. Sí disfrutó a sus hermanos. Ella nació el 83 y el segundo, Felipe, nació el 85 y Aida el 88. Entonces yo me la sentaba aquí y luego separaban ellos y la agarraban de las manitas y jugábamos que a la rueda de San Miguel y se reía. Sí los disfrutó y ellos muy de acuerdo a jugar con ella. Pero fue el pediatra el que nos dijo, a ella le va a servir. Pero realmente ella no tuvo ningún progreso, como diré, por tenerlos a ellos. O sea, no hubo ningún avance en que se logró sentarse, logró detener su cabeza para estarlos viendo. No lo hubo. Sí los disfrutó, aunque su cabecita agachada, pero se reía porque los niños cantaban. Pero que ella lograra hacer algo más de lo que lograba hacer, no. Pero pues tal vez toda la parte emocional a ella le ayudó, la fortaleció, ¿no? Tener a sus hermanitos. Sí, y ya de grandes, alguien me decía, oye, están en el mismo barco, inclúyelos, ponlos a que le den el medicamento, que la cambien de pañal, pero yo no quise, por una razón, ellos ya habían sufrido su parte. Muchos años tuve quien me ayudara porque allá las que quieren trabajar son buenísimas y buenas personas. Y tuve una que me duró 7 años buenísima. Sí, porque sola está imposible. Sí, además sí trabajé. Entonces ellos sufrían su parte. De alguna manera los desatendí. Por ejemplo, mi hija no estuvo mucho tiempo hospitalizada, gracias a Dios, pero a veces nos teníamos que venir a hospitalizarla aquí y ellos se quedaban allá. Una vez estuvo algún tiempito hospitalizada que tuve que mandar que me trajeran a Aida porque estaba muy chiquita, todavía no nacía el chiquito. Luego ya crecieron y mis hijos no conocían la playa porque no podíamos ir, que se fue mi esposo solo con ellos y yo decía, Aida le hago falta a mi hija para peinarla, estaba chica, o sea, sufrieron su parte ellos y yo decía, todavía los voy a poner que me la cambien de pañal, pues no. Y ya grande Aida, ya creo que ya está casada, que vino una vez, me dijo, ay mamá, mira, cómo me duele verlos. Dice uno a cada lado de la cama de Esperanza y que pásame esto y que pásame lo otro y que dame el oxígeno y ponle el oxígeno y dale acá. Me parte el corazón, dice mamá, no crea que estoy ajena. Me duele el alma, dice, verlos. Ya están grandes, enfermos. A mi esposa lo operaron de corazón abierto en México. Y ese día mi hija estaba grave de neumonía. Pero a mí me daba Dios una fuerza sobrenatural así. En serio, yo misma decía, Señor, cómo eres grande. Porque él allá lo estaban operando y allá estaban Aida y Felipe, los mayores, y César y yo acá, con Esperanza grave. O sea, algo así que no puedes negar, que hay un ser sobrenatural que te da fortaleza, que está ahí diciéndote, aquí estoy, no temas, no va a pasar nada. Y si pasa aún así, yo estoy contigo. Como el día que la hallé sin respirar ya, a mi reina. Alguien dijo, el dolor más grande de una mujer es parir un hijo. Pero no, el dolor más grande de una mujer es ver un hijo en un ataúd. Ya no respira. Pero ahí está Dios que te sostiene. Ahí está Dios que te dice, es mío, te lo presté.
¿Cómo llegar a ese punto, señora, donde uno agradece todo esto y no agarrar lo opuesto, ¿no? Es enojarse. Buscas de Dios y entiendes que todo lo que aparentemente es tuyo no te pertenece. Todo es prestado. Nos reunimos un grupo de mujeres, mamás de hijos con discapacidad, y la única que ya no la tiene soy yo. Entonces a mí me piden que dé un tema que se llama desprendimiento. Y había una joven hermana de una niña que está igual que mi hija, y fue la mamá de esa muchachita a mi casa. Le digo, mire, aquí la bañaba, aquí la tenía, por aquí salieron con ella, que fue duro, doloroso para mí cuando la sacaron, llegaron de la funeraria y ya no la cuidamos como cuando venían del hospital por ella. Que cuídale la manita, que cuídale que no le dé el sol. Ese día ya no se le cuidó, ya era materia, ya nomás la enredaron. Ahí fue donde mi corazón se hizo pedazos, pero aún ahí Dios me sostuvo. Se la llevaron, no había nada que hacer. Ese momento fue el más doloroso, que cuando ya la encontré sin respirar, y el momento cuando Aida iba entramos a vestirla, un maniquí. Aquí es donde me vienen muchas preguntas, ¿no? De cómo se hace para vivir sin culpas, porque muchas veces, como mujer lo digo, no sé si a los hombres les pase, pero vamos cargando culpas que ni siquiera son nuestras. Y luego veo a mamás, a casi todas las mamás van cargando con un montón de culpas también, de no sé si le grité, no sé si lo estoy formando bien, como esas dudas y esas culpas que no deberían de estar, porque finalmente vamos sobre la marcha aprendiendo, somos seres humanos. Y todavía con una circunstancia como la Esperanza, que fue una circunstancia especial, donde ella requería más atención, más tiempo, o era un cuidado diferente. ¿Cómo vivir la vida sin culpas? ¿Tienes hijos? No, pero precisamente por eso, porque tengo 12 sobrinos y generalmente veo a las mujeres, no solo a las de mi familia, en general, amigas y documentales que hay de eso, no sé, cómo una mujer va cargando con tantas cosas emocionales. Si alguien como yo que no tiene hijos, o sea, es mucho trabajo de introspección, de analizar, de decir por qué estoy sintiendo, pensando esto. Es una carga cultural, es una carga. Pero a mí se me hace muy duro, ¿no? O sea, el vivir como madre, vivir como, no sé, dedicando tanto tiempo a un hijo que debe ser difícil. Bueno, al principio cuando mi hija nació era una culpa tremenda, me atormentaba el no haber ido el 15 y el haber ido el 21, pero era una tontería. Yo no tuve la culpa de nada. Sí, exactamente. Pero esa culpa me atormentó por meses. Caí en una depresión de locura por culpa. Si yo hubiera ido el 15, porque el doctor me dijo que a partir del 15, y eso no se me quitaba. Pero ahorita yo te puedo decir, las culpas se pueden ir. ¿Cómo? Entendiendo que somos seres humanos, que nos equivocamos, que no somos perfectos. La vida que llevamos ahorita es una vida como muy rápida. Que no te invita tanto a la reflexión. Sí, lo haces sin analizar las cosas. Entonces tendemos mucho a eso, a la culpa. Pero si entendemos eso, que no somos perfectos y que siempre nos vamos a equivocar, y no dar cabida a la culpa, porque la culpa te lleva a presión, te puede llevar hasta el suicidio. A no crecer, a no vivir. A no vivir, así de sencillo. La culpa es una cosa muy, muy dañina. Y a mí me quiso afectar eso de sentirme culpable porque mi hija había nacido así. Y fue algún tiempo que viví con culpa, hasta que entendí, no, yo no tuve la culpa. Son temas circunstanciales, son cosas que se salen de nuestras manos, o sea, no estaba en sus manos. Y me enojé con Dios y dije muchas cosas que no. Pues a mí lo que me ha servido es estar en una iglesia. Claro, fortalecer su espíritu. Sí, y estar rodeada de gente positiva, de gente que si te equivocas no te juzga, y saber que hay un Dios que entiende que nos equivocamos y que te perdona. Señora, ¿y cómo pasa de una vida de servicio de más de 30 años con su hija a vivir ese duelo, de tener un hueco en todos los sentidos? ¿Cómo lo manejó? Fíjate que estuvo muy, muy raro. Mi hija fallece en diciembre del 2017 y el 2018, iniciando el año, mi esposo tiene que estar yendo a México porque fue operado allá del corazón.
me fui con él a México, regresando me fui a Dallas a una boda y regresando le da un derrame cerebral a mi hermano. Y pues obviamente se apoyan mucho en mí porque él quedó no como mi hija, quedó más mal. Porque él ni los ojos abría. Todo lo que yo usaba con mi hija lo pasamos para la casa de mi hermano. Pero él era ya anciano, ya tenía 78 años. Entonces como que no hubo tiempo, anduve muy ocupada. Y al final de ese año yo me pongo muy mal físicamente. Me diagnostican hipotiroidismo, fibromialgia. Y ya ando ahí con los doctores para allá y para acá. Y no hubo tiempo de duelo ni de nada. Pues que tal vez fue la manera en la que su cuerpo reaccionó, ¿no? O sea, ya hasta cuando tuvo un poco más de tiempo para usted, fue como que su cuerpo le cayó todo, ¿no? Seguramente. Eso fue el 18. Y el 19, así sintiéndome mal, yo empecé a trabajar mucho en la iglesia. Trabajaba en los domingos pues cuando me tocaba en cuneros cuidando bebés. Mi hijo, Felipe, él creía que hasta nos íbamos a tener que salir de la casa, que iba a haber ese vacío, ese hueco tan grande que no íbamos a poder vivir ahí, pero no. A mí lo único que me pasó fue que no podía dormir en la habitación porque pues ella siempre estuvo en nuestra habitación, fue la bebé siempre. No podía yo dormir porque el ruido del mini split me la recordaba cuando la encontré sin respirar. No podía porque si me acuesto voy a estar pensando en ella y no me voy a poder dormir. Entonces dije, no, pues mejor duermo en otra habitación. Así que poco a poco y ahorita ya a veces estoy sola. Me meto a la recámara y cierro. Sí la recuerdo, digo, ay, bendito Dios, allá estás, feliz. Pues sí. Allá no hay dolor, allá no hay nada. Y ya para concluir, señora, no sé si le gustaría compartir algún consejo a alguien que apenas esté pasando este proceso para que pues, sea más llevadero, ¿no? Pues lo que te comentaba ahorita, que los médicos cuando un bebé es afectado así, sobre todo que no puede comer, recomiendan este tipo de cosas. Y hay papás que se niegan a hacerlo. Cuando se habla de sondas y de esas cosas, como que hay cierto temor. Sí, es verdad que puede haber problemas, pero es algo que va a ayudar al bebé, a la persona, a tener mejor calidad de vida. Porque cuando una personita, un bebecito no logra comer por su boca, siempre va a ser insuficiente para que pueda tener pues todo lo necesario para una vida mejor y que le den mucho amor, mucho amor. Estos niños reciben todo el amor que se les dé, aunque a veces pareciera que no, pero ellos reciben el amor. Muchas gracias, señora, por compartirnos su historia tan privada, tan personal, y esperemos que esto a alguien le sirva de fortaleza o le sirva el saber que alguien más lo estuvo viviendo y no sentirse solo. Porque creo que cuando estamos bajo estas circunstancias, lo que tiende a pasar es sentir más la soledad. Sí, yo espero que les sirva y otra cosa que les quiero decir, si a alguien le pasa, no dejen que la culpa los ataque. No es culpa de nadie, son cosas que suceden y hay que vivirlas y no sabemos por qué llegan. Pero si llegan, vamos a recibirlas y a enfrentarlas con valentía, porque sí se puede. Si nosotros pudimos, cualquiera lo va a poder hacer con la ayuda de Dios. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Para un nuevo podcast como el mío, tus comentarios son muy valiosos. Escríbeme.